Mis queridos cazadores de serotonina, espero que estén muy bien. Hoy ya un jueves más, ya jueves 10 de diciembre, qué rápido se nos fue el año. Parece que solo fue ayer, día 20 de marzo, y hoy ya estamos a 10 de diciembre. Había estado un poquito ausente, estamos acá entregando estadísticas, cerrando el año y todo. Entonces habíamos estado un poquito ocupados, por eso los tenía un poco abandonados, pero ya regresamos. Y regresamos, fíjense, yo traía un programa ya muy bien preparado sobre el cáncer de próstata, que es un cáncer bastante importante y que nos debe de importar más a nosotros los hombres. Pero ha habido una serie de cosas que les tengo que comentar. Pero antes quiero recordarles, como siempre, las vías de comunicación que tenemos para platicar allá ustedes y yo. Puede ser a través de los comentarios aquí directamente en live. Nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Radio UPG, y en Radio UPG Oficial en Instagram y en Twitter. Ahí en todas nuestras redes sociales estamos posteando por ahí los flyers y información que tiene que ser o que es relativa a cada uno de los programas. Otra manera fíjense, de seguir la transmisión que casi nunca les recuerdo es a través de www.upg.mx. La parte de mero abajo viene el apartado que es para la conexión a radio, a la transmisión que esté en ese momento. Casi nunca se las recuerdo, pero de una vez. Le agradecemos como siempre al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos dan para que pues y todos los proyectos se lleven a cabo. Muy bien. Ha habido una serie de eventos, no nada más estatales, sino nacionales e incluso internacionales, alrededor de todo esto, pues que se ha estado dando a la luz, que son las vacunas, que si el agua ya entró a cotizar la bolsa de valores, que si la luz también, que si esto y que si aquello. Bueno, todas esas cosas sociales tienen una repercusión importante en la vida de todos, aunque no nos demos cuenta. Pero ha habido 2, 3 eventos que son importantes para el área de la salud, porque yo sé que ustedes inteligentemente han de estarse preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con lo que habla este chavo? Pues sí tiene que ver, porque son cosas que han sido derivadas de, por ejemplo, de acciones o de planes que el gobierno estatal tiene y el gobierno federal también. Entonces nos impactan a los profesionales de la salud. Y quiero comentárselos a ustedes porque en muchas ocasiones se habla desde el punto de vista que no conoce, desde el público en general. Para decirlo a grosso modo, desde la ignorancia. Entonces, son problemas muy complejos por los que nuestra sociedad en general está pasando. Entonces hay que tratar de desmenuzarlos, y como he instado desde el principio de este programa, tener una perspectiva crítica de la situación, una perspectiva objetiva, más allá de lo que nosotros podamos sentir. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces vemos notas, sobre todo si por ahí en redes sociales o si estamos suscritos a un periódico o algo por el estilo, vemos notas que nos hacen sentir molestia, pero que debemos de desmenuzar y analizar adecuadamente para evitar emitir una opinión que sea mal orientada o mal informada. En los últimos días ha estado saliendo el programa que se va a tener el próximo año para la vacunación nacional contra el COVID. Entonces, pues Secretaría de Salud a nivel federal dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya conseguimos el tal número de vacunas, y este va a ser el plan que vamos nosotros a tener para irlo aplicando. En redes sociales es muy divertido, digo, una de las más grandes pasiones que su servidor tiene es estar discutiendo con gente en el Facebook. Entonces, es tratar de evangelizar, por así decirlo, a la opinión pública respecto a temas que a lo mejor son un poco desconocidos o que a lo mejor no son del todo comprendidos. Y claro, la mayoría de las veces cuando salen acá en los periódicos importantes, o que los
líderes de opinión comparten esas noticias, pues es como que sí, que se la pongan a los diputados primero para que por si falla, pues que los afectados sean ellos. Pónganselo a todos los gobernantes. Es muy, es muy gracioso de leer, la verdad, pero hay que entender que eso no puede ser así. Las personas que nos dedicamos a la salud, que investigamos al respecto y que tenemos conocimiento de cómo funcionan las vacunas, sabemos que aunque hay la posibilidad de que, como toda vacuna, sea esta del COVID o sea una vacuna simple o sencilla, la polio, la influenza, no sé, tienen la capacidad de hacer ESAVIS, ¿sí? Que son eventos adversos supuestamente atribuibles a la inmunización. Y esos pues pueden incluir desde que te duele el brazo hasta reacciones tan adversas como hemos visto, el mielitis transversa y todas estas patologías autoinmunes que se despiertan después de una inmunización. Entonces requerimos que el personal de salud, todos estos comentarios son para decirles por qué se le va a dar prioridad al profesional de la salud, si son los que se necesitan, porque están ahí enfrente. Entonces si se te complican todos, si se te enferman todos por vacunas, pues quién va a atender, ¿verdad? Ahora sí que quién nos va a salvar. Todo en la medicina, todo en la salud pública se hace de la mano de las estadísticas, como ya lo habíamos visto. Entonces las probabilidades de eventos adversos severos son pocas, ya trasladado a un nivel de inmunización de 120 millones de vacunas, que son las que se van a poner aquí en México, más. Entonces se absorbe ese riesgo y dice, bueno, pues hay que darle, porque necesitamos que el profesional de la salud que está ahí en terapia intensiva, que está en las salas de urgencias, que están en todas esas áreas, estén protegidos contra el COVID. Entonces por eso el profesional de la salud que está en la primera línea en todos los módulos respiratorios de los hospitales, como les decía, en urgencias, en terapia intensiva, ellos son los primeros que se van a vacunar. Entonces por ese lado no podemos hacer eso que a muchos les gustaría, que es como tratar a los políticos como ratas de laboratorio. Aunque se lo merezcan, no lo podemos hacer, lo siento. Tenemos que proteger a las personas que están ahí dando la cara. Entonces los invito a informarse sobre cómo va a ser este proceso. Sepan que la vacuna es hecha en tiempo récord. Las vacunas normalmente no tardan tan poquito tiempo. De hecho, salió ayer una nota sobre que después de 10 años de estar en protocolos y estar en un montón de cosas, apenas va a entrar en fase 3, que es una de las últimas fases de aprobación de una vacuna para el VIH. Entonces, una pandemia también que fue, con la que hemos estado batallando desde los años 80, apenas está viendo una vacuna. Entonces, es de sorprenderse y es de admirar el trabajo mundial que se hizo para luchar contra esta pandemia. Entonces, los invito a informarse más allá de leer al chapucero, de escuchar al chapucero y ese tipo de páginas que se encargan de a veces más sembrar más dudas que aclarar situaciones. Entonces necesitamos, como les digo, estar informados al respecto. La Organización Mundial de la Salud tiene una página especial incluso donde hablan solamente de eso, etcétera. O sea, hay fuentes para informarnos, hay muchas, ¿ok? Entonces los invito a que ustedes lo hagan. He leído de mitos alrededor de esta vacuna. No, es que sí, que desde que Bill Gates puso microchips en las vacunas hasta que están hechas con placentas y fetos de bebés. O sea, es absurdo la cantidad de cosas que se dicen al respecto, que están obviamente dichas desde la ignorancia y desde la mente de conspiranoica de muchas personas. Entonces necesitamos ser más objetivos con lo que estamos leyendo. Otro tema que también está sonando por ahí, porque se ha hecho algo mediático, son las medidas impuestas por el gobierno del estado. Primero, que si vamos a cerrar sábados y domingos, y ahora que a lo mejor siempre no,
porque la Canaco y la Canirac y todas esas organizaciones que se encargan de proteger y velar por el sector comercial, bastante aceptable, están diciendo que no. Yo aquí les voy a plantear ciertas cosas que quiero, con las que quiero que ustedes analicen la situación, más allá de ver, ay, es que el gobierno estatal quiere esto, es que el gobierno te quiere metido en tu casa. Desgraciadamente, un punto aparte de esto, no tenemos líderes que representen lo que debe de ser en el ciudadano mexicano. Desde que el presidente de la república no se pone un cubrebocas, eso ya te habla de que pues eres la máxima personalidad, si lo quieres ver, en el país. Y estás mostrando desobediencia hacia las indicaciones que se están dando por parte de la Organización Mundial de la Salud incluso. Porque ya, por si no lo saben, la Organización Mundial de la Salud hizo la recomendación directa al gobierno mexicano de que, pocas palabras, se deje de cosas y empiece a hacer las cosas de manera apropiada, iniciando por el uso del cubrebocas. Tienes a otra personalidad que defiende al primero, para dejarlo hacer todo lo que se le da a su gana. Hay diputados que se niegan a utilizar el cubrebocas, que porque es una mordaza y cosas absurdas de ese tipo. Para los profesionales de la salud es algo tan molesto, porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho de concientizar a la gente, de que el cubrebocas no te hace daño, no te vas a morir por usarlo, etcétera, etcétera, para que estos representantes del pueblo, que eso es lo que son, empleados y representantes del pueblo, se nieguen a utilizar estos aditamentos y por consiguiente darle más argumentos a la gente que se resiste a utilizar este tipo de medidas. Entonces, ¿cómo podemos pedir que la sociedad cambie si las autoridades encargadas de hacer que eso cambie, de generar esos cambios, no acatan las indicaciones que se les da? Y ni siquiera son indicaciones arbitrarias, ni siquiera son cuestiones que sean solamente autoritarias, no, están sustentadas, tienen un fundamento científico y médico, y aún así no se hace. Vemos ya aterrizado a nuestro estado, vemos las calles del centro de la ciudad, 15 de mayo, Colegio Civil, el Mesón Estrella, todo eso lleno de gente, atiborrado. En días pasados, aún siendo en fin de semana, aunque se suponía que deberían de estar cerradas, estaba repleto el centro de Monterrey. Esa área conflictiva, ese punto rojo, estaba lleno. No sé qué es lo que la sociedad espera. No sé si quieren llegar a los números de contagios que se dan en Estados Unidos, a los números de muertos que se dan en Estados Unidos. No sé qué es lo que la sociedad está esperando. El mexicano desgraciadamente tiene la particularidad de, uno, no entender hasta que le llega el golpe, y de echarle la culpa a los demás. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. Y si no es el gobierno, el vecino. Toda esa gente que no se guardó cuando la señora era la principal en andar organizando la lotería en el barrio. Necesitamos responsabilizarnos de lo único que es nuestro, la salud. De la responsabilidad recae en todos de los familiares que tienen ahí alrededor. Esa es nuestra única responsabilidad. Si no pagas impuestos, si no pagas predial, si no pagas absolutamente nada para contribuir como elemento perteneciente de la sociedad, mínimo colabora con eso. Es irreal decir, ay, es que ando en Colegio Civil comprando lo indispensable. Me hacen falta 2, 3 conjuntos de ropa y lucecitas navideñas. Creo que eso no es una necesidad básica. Entonces necesitamos ser conscientes de ello e instruir a las demás personas a decirle, no lo hagas. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que la saturación hospitalaria va a ser tanta, si no controlamos esto, que no va a haber para dónde hacerse. ¿Sí? En nuestro estado son limitados los hospitales. Realmente ahorita todos están atendiendo COVID,
pero los covitarios importantes, que son la Clínica 25, el hospital universitario también tiene camas COVID, el Metropolitano, el Tierra y Libertad, el San José, todos esos son hospitales que van a llegar a un punto de saturación, y por más que queramos no va a haber camas para todos. Desgraciadamente o afortunadamente, Nuevo León es un referente en salud y está a cargo del noreste del estado, del país, perdón. Tenemos que la Clínica 25 recibe pacientes que son de Tamaulipas, de Coahuila, de San Luis, de Zacatecas incluso, porque no hay hospitales de tercer nivel de aquel lado y tienen que venir para acá a hacerse tratamientos de cáncer, a hacer X o Y situación. El hospital universitario, antes de que el Seguro Popular dejara de funcionar, era exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, no se puede desproteger a los otros estados y no podemos desproteger el nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo fuera Manuel de la O, le diría a todos los organismos que están en contra de las medidas que se han estado tomando: mire, ok, ¿cuál es tu propuesta? Las medidas sanitarias se han estado utilizando desde hace meses. Que si el tapete todo seco en la entrada del local, que si te pongo gel, que si te checo la temperatura, pero no me cheques la temperatura en la cabeza porque se me mueren las neuronas. ¿Cómo le hacemos? Las medidas ahí están, no funcionaron. ¿Por qué? Porque se le dejó el control al dueño del negocio. Ok, yo sé que tú te puedes hacer cargo. Los aforos máximos que se pusieron no se cumplieron. Había restaurantes que estaban atiborrados de gente, donde se suponía que tienes que estar entre el 30 y el 50% de tu aforo. No voy a decir que todos, pero hay unos que sí son muy cumplidos, mis respetos, qué bueno, y hay otros que no. Este fin de semana pasado, una de las zonas más zonas conflictivas en cuanto a COVID se refiere, la zona norte de Monterrey, un baile colombiano ahí de la comunidad, en pleno fin de semana, donde se supone que todo está cerrado, donde se supone que no iba a haber venta de alcohol, donde se supone que todo eso. Cuando quieren hacen ahí sus estrategias de comunicación dentro de las colonias y dentro de todo para que nadie se entere, nada más los pertinentes. Cientos de personas ahí. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo nosotros como sociedad, qué argumento tenemos para decirle al gobierno: no te pases de lanza, no cierres? O sea, ¿qué armas podemos tener nosotros para decir eso? Cuando se ha visto que no nos hemos sabido comportar. No hay otra explicación, no hay otra excusa, esa es la verdad. No nos hemos sabido comportar. ¿Por qué? Porque quiero seguir andando a la calle, porque ya me estresó la pandemia. Quieren ser de tercer mundo, quieren ser de primer mundo, perdón. Quieren ser de sociedades civilizadas y no estamos ni cerca. Hay países que de hoy para mañana cerraron toda la semana. Es toque de queda y se acabó. Hay países donde a punta de pistola te meten a tu casa. ¿Queremos llegar a ese punto? Las sociedades desarrolladas lo hicieron, ¿no? No es allá San Gargarito Rinconado, o sea, fue Francia, Nueva Zelanda. De que de hoy para mañana toque de queda y se acabó. Y no hay que protestas, no hay que nada. Porque ahí la autoridad en salud, eso es lo que es, una autoridad en salud. Mucha gente se queja de que es que ¿por qué el gobernador le cede todo el poder al secretario de salud? Porque él es el experto en. Si estuviéramos hablando de otras cosas, pues a lo mejor el de economía se hace cargo, o a lo mejor del X o Y. Pero es un problema de salubridad. ¿Quién queremos que lo maneje? Digo, desgraciadamente el gobierno, al menos el federal, tiene la gran característica de que pone a personas en puestos que no tienen nada que ver, como la nueva secretaria de Economía, pero pues bueno, eso ya es tema aparte. Luego lo hablaremos, o en otro programa lo hablaremos.
Pero aquí no. O sea, si queremos decir que Nuevo León es el referente y la punta del tren y lo que gusten y manden, necesitamos demostrarlo. ¿Cómo se comprometerían ustedes a que esto ya no siga avanzando tan aceleradamente? O sea, porque sabemos, y muchos expertos lo han dicho, a todos nos va a tocar en cierto momento, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a infectar. Eso ya se sabe, ya se planteó, se dijo desde el principio. El chiste es que no seamos todos al mismo tiempo, a nivel de que se rebase la, la, la capacidad de los hospitales. Como lo dijimos en otros programas aquí mismo, ni los hospitales privados se están salvando. No es rentable para un hospital privado tener covitaria, porque son pacientes que se tardan mucho tiempo, que pueden durar semanas en terapia intensiva, semanas intubados, semanas de hospitalización general, y no fluye el dinero porque la aseguradora va a pagar hasta el final. Entonces, ¿qué van a hacer los hospitales privados? Van a empezar a cerrar la puerta. Van a decir, no, ¿saben qué? Aquí, pues ya. Y están en todo su derecho porque no son un auspicio, no son personas que trabajan con caridad. Son negocios, ni modo. Entonces necesitamos empezar a ver esa perspectiva y ya dejar de lado las teorías conspiranoicas de que esto no es verdad y que esto no sé qué. Creo que ya para este punto todos tenemos a alguien cercano al que le dio COVID, un compañero del trabajo, un familiar, un compañero de la escuela. Y que oye, todos tenemos ya a alguien cercano al que le dio COVID. Entonces creo que ya es absurdo decir no existe y querer tapar el sol con un dedo. Ya, o sea, está fuera del lugar. Entonces necesitamos empezar a responsabilizarnos. Y yo los invito a plantear sus propuestas, hacérselas llegar. Las redes sociales del gobierno del estado están. No nada más para tirar hate, también para proponer. Porque es bien fácil estar diciendo, ay no, pues sí, esto y aquello, no estoy de acuerdo. Sí, pero propon. Hay que empatizar un poco con nuestras autoridades. No, no los voy a defender, yo soy apartidista completamente, entonces no se me hace apropiado estar defendiendo al gobierno, no es la idea. Lo único que quiero es que empaticen. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le van a hacer ellos? ¿Cómo le hago yo, papi gobierno, como siempre lo quieren ver? ¿Cómo le hago para protegerte si tú mismo no lo haces? Y yo no puedo asegurar una capacidad hospitalaria que no está en mi control. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Le van a pedir dinero a las cámaras, a la Cámara de Comercio y a todas esas, para ampliar los hospitales? Ya se dijo que el presupuesto para la pandemia ya estaba a punto de agotarse. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos empezar a razonar un poquito. Más que decir, ay, es que el gobierno, no sé qué. No, carnal. El gobierno es pueblo. Hay que cumplir con las responsabilidades que se nos dan. Y déjame decirte que si tú no pagas impuestos, que si tú no pagas predial, que si tú no cumples con todas las responsabilidades que como ciudadano te tocan, ni opinar deberías estar. Porque para poder disfrutar del presupuesto, primero hay que pagar impuestos. Pero bueno. Entonces, los invito a que si, aunque se relajen las medidas ante la presión política y ante la presión social para con el gobierno del Estado, ustedes se aíslen y se cuiden apropiadamente. No hay necesidad de andar en el centro haciendo compras. No la hay. No pasa nada si este año no regalas nada. Así como que tú digas, la economía está bastante holgada como para darte el lujo de andar regalando cosas, la verdad no creo. Porque a todos nos pegó económicamente. Desde el más rico hasta el más pobre. Entonces como que hay que ser un poquito congruentes y decir, ok, solamente este año no pasa nada por no hacerlo, por no dar la gran cena como siempre,
por no pasar la gran fiesta como siempre. Lo dejo a su consideración para que ustedes lo analicen. Muchas veces que me preguntan, es que la solución esta es muy sencilla, está bien fácil. Siempre les digo esa metáfora que muy probablemente, de una idea que muy probablemente todos, al menos de niños, tuvimos. Que oye, pues, si el gobierno se encarga de imprimir más billetes y hay pobres, ¿por qué no imprimir más billetes? Así de ilógico se escuchan cuando proponen ciertas cosas. Así. Obviamente ya de adolescente o ya de adulto sabes que pues imprimes más billetes, que hay inflación, que con eso no te deshaces de la deuda, que X y Y. ¿Sí? O sea, otras cosas más técnicas. El chiste es que se nos hace muy sencillo decir, ay, pues deja que la gente utilice los negocios en fin de semana, no cierres. No seas drástico, no seas autoritario, porque no conocemos el trasfondo de las cosas. No conocemos cómo funciona la epidemiología, cómo funciona la salud pública, cómo funciona la inmunología, cómo funciona la microbiología. Entonces, si el profesional te está diciendo algo, es por una razón. No es porque los reptilianos y los Illuminati le están diciendo qué decir. Necesitamos que se acaten las cosas que están sustentadas. Porque ahora resulta que lo que está sustentado y con artículos en mano no le hacemos caso, pero el que está sentado en Palacio Nacional nos dice brinquen y brincamos. Es un poco incongruente. Porque los únicos que están sentados sobre evidencias, gracias a la medicina basada en evidencias, son los profesionales de la salud. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nuestras secretarías de salud. Entonces, para dejar un poquito ya el tema de ese de las medidas y las vacunas y todo eso de la, hay otro tema que tiene que ver, pero que también va de la mano con opinar desinformadamente sobre un tema. Hace unos días se dio una detención de un médico de terapia intensiva, si no mal recuerdo, en Durango, en un estado del centro del país, porque la estaban acusando de intento de homicidio de un magistrado de por allá. Tenía que ver entonces con el COVID, y que si había un video donde ella estaba inyectando no sé qué. Digo, no sé cómo le identificaron, si están todos trajeados, pero pues bueno. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es a las acciones inapropiadas que se tienen por parte de la sociedad. Hace días en el Estado de México hubo un percance vial entre una moto, un camión y una camioneta. Fallece uno de los ocupantes de la motocicleta, que, déjenme decirlo, ese era quien tenía la culpa en ese percance vial. Y las personas que estaban ahí, los habitantes, los que iban pasando, incendiaron el camión para evitar que, no sé, creo que el conductor se dio por ahí a la fuga y así. Entonces, y luego iba pasando otro camión de la misma línea y también. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué quiero aterrizar diciendo esto? A que la mayoría de las veces el actuar de la gente es desmedido. Y cuando actúan por mano propia, sin ser objetivos, sin ser analíticos y impulsados únicamente por el enojo y por la frustración. No podemos criminalizar el acto médico. No podemos. Nadie dice que los médicos sean o deban ser inmunes, claro que no. Ningún profesional de la salud debe serlo.
bien sabemos que no puedes cometer un error, no nada más en ese trabajo, sino en todos los trabajos. Si cometes un error, pues tu jefe te va a regañar o te van a correr o X o Y. Entonces, acá los errores pues cuestan algo más que, que dinero, cuestan vidas, cuestan calidad de vida. Entonces, nadie dice que los médicos no deben ser eh, castigados cuando tienen un error comprobado, una negligencia comprobada. ¿Sí? Créanme que ningún profesional de la salud, ni médicos, ni enfermeras, ni paramédicos, ni técnicos, ni absolutamente nadie, se levanta en la mañana y dice, ay, a ver a quién agredo el día de hoy, a ver a qué paciente le hablo feo. Ninguno, ninguno. Ellos, al igual que el público en general, son víctimas del sistema y nada más. De tener que ver 60 pacientes en 8 horas. De eso es de lo que son víctimas también. Luego, que sale una noticia de un bono para los médicos. Y la gente en redes, es que ¿por qué les dan bono? Porque ese es su trabajo, esto y aquello. Que si los médicos se hacen paro de labores porque no tienen equipo de protección personal adecuado. Es que los soldados, es como si los soldados cuando empieza la guerra se hicieran para atrás. Créanme, ningún soldado, si no le das pistola y balas, se va a meter a nada. Porque no son kamikazes. Su trabajo es protegernos, el de los médicos es curarnos, pero con herramientas. Se quejan de que siempre les dan paracetamol en los consultorios, pues es lo único que nos dan. ¿Qué otra cosa te recetamos? ¿Cómo le hacemos? No es exigirle al médico, como les he dicho en otras ocasiones, no es exigirle al médico, no es gritarle a la enfermera, al auxiliar, es pedirle al gobierno que solucione las cosas, porque esa sí es su responsabilidad. Ya que esté instaurado el sistema de salud pública, ok, ahora hazlo. Ahora haz que funcione bien. Digo, en teoría, ahorita ya nosotros para el 10 de diciembre ya tendríamos que tener ese sistema de salud de Dinamarca. Lo siento, no pasó. Otro objetivo no cumplido. A todos nos hubiera gustado. Yo ya hasta estaba aprendiendo a hablar así, pero pues no, ni modo, no va a haber. Entonces nos tenemos que aguantar, nosotros tenemos que manejar las cosas con lo que tenemos. Entonces, las negligencias médicas existen, claro, porque son humanos. Es una propensión a que nos vamos a equivocar, es algo que puede pasar. Pero las vías están muy claras. Está la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Están todas esas instancias la COFEPRIS, todas esas instancias que se encargan de proteger al paciente y de velar por la seguridad del paciente y conciliar con el médico de que haya una responsabilidad civil si así existe, que se repare el daño, que si X y Y, esas cosas existen y se deben de hacer de la manera apropiada, no quemando hospitales, no cazando gente. Desgraciadamente es increíble la cantidad de médicos que han tenido experiencias desagradables. Desde cosas tranquilas con que el familiar les viene y les grita, hasta que los secuestran, hasta que les queman los consultorios, hasta que un millón de cosas. No podemos criminalizar el acto médico, porque si no vamos a caer en medicina defensiva y eso a nadie le conviene. ¿Cómo es la medicina defensiva? Que se haga la medicina como en Estados Unidos. ¿Qué? Que viene el paciente, pido 300 pruebas, 300 laboratorios, los 1000 estudios de imagen y luego ya vemos a ver qué tienes. ¿Por qué? Porque como en Estados Unidos te demandan por todo, necesitas un argumento médico legal para decir, ok, el paciente sí tenía esto. Y aquí está la evidencia. Si el médico empieza a hacer medicina defensiva y en lugar de ver un paciente de qué lado, vea un posible demandante, estamos fritos, ¿eh? Desgraciadamente
o afortunadamente el médico está en todo su derecho de hacerlo, porque no hay un lado amigable de aquel lado. Nadie dice que no, los sistemas de salud pública tienen fallas, pero no es culpa del médico. Como buen mexicano, como ahorita les decía, queremos aventarle la pelotita a alguien más, pero no se puede. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en la salud, en comer bien, en hacer ejercicio, en que no me dé diabetes, en que no me dé hipertensión. Porque llegan los pacientes bien complicados a las salas de urgencias, ya con falta de aire, con esto y con aquello. Y, ay, es que en la sala de urgencias me trataron mal a mi familiar y por eso murió. No, mi estimado. Tu paciente ya pesaba 120 kilos, era diabético, era hipertenso, tenía los lípidos en el cielo, tenía falla renal, esto y aquello, y aparte tú no lo cuidaste y por eso le dio COVID. No fue en el hospital. En el hospital no tiene una varita mágica para que fuera como Lázaro, levántate y anda, no. No podemos cargarle esa responsabilidad al sistema de salud, que como bien lo digo, tiene fallas, pero nosotros como pacientes también las tenemos. Entonces necesitamos responsabilizarnos por nuestra salud, porque no es de nadie más, es de nosotros. Sé que esto a lo mejor puede ser choqueante y molesto, pero pues es la verdad. Necesitamos participar en el proceso de la atención médica, siendo obedientes, tomándonos las pastillas que el médico nos dice, siendo saludables, comiendo bien, haciendo ejercicio. Sé que este es un choro bastante choteado, muy probablemente ya se ha escuchado en más de una ocasión, pero necesitamos ya empezarlo a poner en práctica realmente. Necesitamos que eso cambie, porque si no, no va a ser nada positivo para nosotros, porque eso implica que a la larga no vaya a haber, que vaya a ser insostenible el sistema de salud pública. Si de por sí nuestro gobierno no destina el dinero apropiado para eso, ¿cómo le vamos a decir si aparte de eso el número de enfermos se multiplica? Todo porque nosotros no queremos entender. Hay que ver esto como una oportunidad. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas en todos los niveles. ¿Sí? Le ha enseñado cosas a los médicos, ha traído muchos avances y protocolos de acción muy, muy importantes que nos van a preparar por si esto vuelve a pasar. La organización que se ha visto ha sido muy buena, no nada más aquí en México, sino en muchos países. Entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias, las cosas han salido adelante por la gente que está dentro de los hospitales. A veces no por el político, a veces no por el directivo, por la gente que está dentro del hospital. Entonces, por eso, esta es la invitación que yo les hago. Este programa va a ser un poquito más cortito, porque pues ya obviamente no me voy a poner ahorita a hablar del tema que era. Entonces solamente quería compartir con ustedes estos temas que han ido saliendo, y que yo sé que hay gente que va a seguir tirando hate en Facebook, que va a seguir opinando diferente y opinando desinformadamente, pero que seamos cada vez menos. ¿Sí? Que empecemos a analizar las cosas de manera apropiada, a analizar las cosas con criterio, con objetividad, con empatía para los que están adentro de los hospitales, tanto como para los que están en las oficinas. Todos sabemos que las cosas no están bien, que hay corrupción, que hay esto, que hay aquello. Todos sabemos que eso está, que eso existe. Lo que hay que hacer no es hay que decir, ay, pobrecito funcionario, roba más para que te animes. No, claro que no. O sea, es solamente pedir mediante las vías existentes que las cosas cambien y que las cosas mejoren.
porque no es posible que se estén acabando los medicamentos para sedar pacientes, para poderlos intubar, que tengan que andar haciendo cooperachas entre unidades de atención médica, entre hospitales, porque ya se me están acabando los sedantes para dormir a los pacientes y para poderlos intubar. Eso no es posible. No es posible que los equipos de protección personal para los profesionales de la salud se estén acabando. Eso es por lo que nosotros debemos de velar, no irle a reclamar al médico, a la enfermera, que sus manos están igual de atadas o más. Entonces hay que ser conscientes, aunque las medidas se relajen por presión política o por presión social o lo que sea, nosotros hay que guardarnos, hay que no exponernos y no exponer a la familia que está con nosotros, porque nadie quiere tener a un enfermo en el hospital. Es muy complicado y es muy difícil. Y yo creo que si entrevistamos a un pariente de una persona que falleció por COVID, les va a decir, guárdense. Hubiera yo cambiado de opinión, hubiera yo hecho las cosas diferentes hace meses y otro, a lo mejor en la feria nos estaría yendo diferente. Pero no es así. Tenemos que convivir con esta realidad, tenemos que aceptar esta realidad y modificarla para que todos estemos saludables, obviamente, y en la misma línea de pensamiento. Me gustaría compartirles más. De hecho, está pendiente con el doctor Segoviano, uno de los invitados que tuvimos, hablar de vacunas. Me gustaría hacer un programa solamente de vacunas para que ustedes conozcan, le pierdan el miedo a las vacunas. Yo sé que hay demasiada información por ahí de que si trae mercurio, que si esto, que si lo otro, que si... Hay un millar de cosas. ¿Sí? No es que exista un nuevo orden mundial, no es que los Illuminati, no es que nada de eso. En serio, señores, necesito que ustedes que empecemos a informarnos adecuadamente. ¿Sí? Que empecemos a buscar en fuentes confiables, que empecemos a buscar artículos y dejemos de creer nada más así lo que nos dicen. Sepan que si ustedes empiezan a juntar evidencia por su propia mano, solos van a entender las cosas y solos van a decir, ok, tal persona tiene razón, porque ahí está, la evidencia ahí está. Entonces vamos a programar ese programa sobre vacunas. Vamos a tener más temas importantes. Yo sé que ya es diciembre, ya se está acabando el año, ya casi no queremos sintonizar programas de este tipo porque andamos haciendo otras cosas, terminando los proyectos de la escuela, etcétera, etcétera. Pero déjenos sus comentarios, qué temas les gustaría que nosotros viéramos lo que resta de este año y el próximo, para de una vez irlo preparando, viendo qué invitados podemos traer. Ya saben que aquí estamos comprometidos con traerles siempre invitados de calidad y expertos en los temas en los que ustedes temas que ustedes nos preguntan. Déjenos todos sus comentarios en Facebook. Les recuerdo las vías de comunicación. Tenemos Facebook y tenemos YouTube como Radio UPG, y tenemos Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Recordemos que estos videos se suben a YouTube para aquellos que no pudieron ver el programa en vivo, para que puedan compartir por ahí la información y que le llegue a más personas. Si no le han dado like a Radio UPG, hay que darle like y picarle a la campanita para que salgan las notificaciones cada que se haya subido un nuevo video. Sean siempre ustedes el que da ese interesting fact en las reuniones. Espero que les haya gustado este programa y les haya cambiado en algo ese chip mínimo para tener un poquito de curiosidad científica y empezar a buscar información al respecto. Como siempre, agradecemos a la Universidad Pedro de Gante por las facilidades que nos da, al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por todo lo que nos proporcionan para que este programa pueda llevarse a cabo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Por Tu Salud. Les recuerdo que siempre, todo lo que hagan, háganlo por su salud. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.